Muy buenos días a cada uno. Les extendemos una sincera y cordial bienvenida. Esperamos que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenida a Janina. Espero que estén bien y también a los que nos están viendo. Lluvias de bendiciones y un abrazo les damos desde República Dominicana y en todo el mundo. Ahora vamos a escuchar a Edwin Bernedo que nos estará dando la lección del día de hoy. Muy bien, gracias Alba. Saludos también desde Perú para República Dominicana. Gracias, gracias, gracias. Mire, qué bonito, ¿no? Estamos en diferentes lugares y todos, absolutamente todos, bueno, los que pertenecemos a la Iglesia Adventista, estudiamos una misma lección. O sea, en el mundo entero. Eso es maravilloso, es una gran bendición, ¿ah? De verdad. Podemos estar en China, en República Dominicana, Perú, Argentina, Chile, en cualquier lugar, y un adventista del séptimo día va a estudiar la misma lección que cualquier otra persona en el mundo entero. Es una gran bendición, sinceramente. Muy bien, hermanos. Bueno, muy bien, amigos. Vamos a estudiar, vamos a iniciar. Y como siempre sabemos hacer, vamos a orar para poder pedir sabiduría a Dios. ¿Ya? Allí nomás donde estemos, oremos, por favor. Padre querido, muchas gracias por este día. Muchas gracias, Señor, por reunirnos y colocar en nuestro corazón el deseo de estudiar juntos una vez más, por medio de esta lección, tu palabra. Acudimos a ti, a la fuente de sabiduría, para que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor. Nos puedas dar, Señor, puedes abrir nuestro entendimiento, puedes abrir nuestros oídos y puedes abrir nuestro corazón para estar dispuestos, Señor, a poner en práctica, Señor, lo que vamos a aprender hoy día. Querido Dios, oramos, no confiando en tus méritos, porque no hay mérito alguno en nosotros, simplemente confiamos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente, reitero mis saludos, contento de estar aquí con ustedes para poder desarrollar una vez más la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática para hoy día, jueves, titula Un sacerdote sin pecado. Un sacerdote sin pecado. Bueno, resulta que en aquel entonces, el judío cuando escuchaba la palabra sacerdote, le era familiar, ¿no es así? Le era algo conocido. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había sacerdotes. Claro que no son como los sacerdotes que tenemos ahora, bueno, la Iglesia Católica tiene no va por ese lado. El sacerdote para un judío era aquella persona que tenía que representar, tenía que mediar entre Dios y el pueblo. Tenía que ser una persona proba, una persona idónea, una persona honesta, bueno. Una persona que debería cumplir con las características de un sacerdote, ¿sí? Una persona escogida. Una persona que tenía que tener las cualidades de una persona, de un sacerdote, en el contexto de que tenía que presentar ofrendas, tenía que, como les dije, mediar entre Dios y el hombre. Lógicamente que entre la familia humana, entre nosotros, no hay una persona que cumpla esa característica, ¿no? Y es por eso que el sacerdote en aquel tiempo también tenía que presentar una ofrenda por sí mismo, ¿no? Porque también era una persona que también pecaba, ¿sí? Por más sacerdote que sea. Eh, en ese contexto es que se desarrolla la lección de esta semana, básicamente en los capítulos 7 de Hebreos. Pero la lección presenta las cualidades que debería tener un sacerdote, las cualidades que debería, ¿no? Que debería tener un verdadero sacerdote. Y ese sacerdote es Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a la tierra para poder arreglar el problema que hubo que hay, mejor dicho, que hay entre Dios y el hombre. Para poder solucionar, cubrir, tapar la brecha, ¿no? Ser el puente entre Dios y el hombre.
Y para poder hacer eso, tenía que ser una ofrenda perfecta, una ofrenda sin pecado. Y es por eso que el texto bíblico que analiza la lección por hoy día está en Hebreos 7:26, que dice lo siguiente. Porque tal sumo sacerdote, dice, tal sumo sacerdote, nos convenía santo, inocente, ahí van dos cualidades, sin mancha, 3, apartado de los pecadores, 4, y hecho más sublime que los cielos, 5. Nuevamente leemos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, ahí va uno, santo, tenía que ser santo. 2, inocente. 3, sin mancha. 4, apartado de los pecadores. Y 5, hecho más sublime que los cielos. Ese sacerdote nos convenía a nosotros. Nosotros pecadores, alejados de Dios, renegados de Dios, rebeldes, contumaces, nos convenía un sacerdote que cumpliera con esas características. Y el único que cumplió con esas características es Cristo Jesús. No hay nadie más. Por más profeta que sea, por más rey que sea, por más príncipe, etcétera, 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 nadie, absolutamente nadie, excepto Cristo Jesús, cumplió con esas características. Santo, inocente, apartado del mal, hecho más sublime que los santos y apartado de los pecadores. Muy bien, esas son las 5 características que la lección llama la atención. Analicemos la primera característica. Jesús era santo. En el español era implica de que todavía es. Una cosa es decir, yo era niño, y otra cosa es decir, yo fui niño. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Todos pertenecemos a, bueno, creo que todos pertenecemos a Latinoamérica o hablamos el español. Y cuando hablamos del era, todavía mantiene esa característica. ¿Sí? Ok, en ese sentido. No es en el sentido pasado de que era y ya no es. No, el era contempla que todavía mantiene esa característica. El fui, no es así. El fue ya es, ¿no?, algo que se dejó atrás y que no más lo tiene. ¿Ya? Es una característica importante cuando hablamos en tiempos pretéritos. En fin, Jesús era santo, dice. Era santo. ¿Ya? Bueno, Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, las palabras quedan cortas. Las palabras, el lenguaje, por más rico que sea, el lenguaje, por más palabras que tenga y por más verbos que tenga, cuando hablamos de Jesucristo, de Dios, quedan muy cortas. Era santo en el sentido de que era apartado del mal. No tenía culpa, no tenía pecado, no cometió pecado. Santo. Y a veces nosotros asociamos la palabra santo, ¿no?, con una cualidad moral, ¿no?, con una cualidad ética, bueno, si cabe el término, pero cuando hablamos de santo, bíblicamente hablamos de alguien que está apartado, que está separado, que tiene un uso exclusivo. Ya está, si queremos ver así. No sé si se acuerdan del capítulo creo que es el 7, bueno, creo que es el 6 de Daniel, cuando Belsasar trae los vasos que son sagrados, y con eso comienza, ¿no?, a libar, a beber, y los profana. Y allí Dios, ¿no?, escribe en la pared, ¿no?, el famoso Mene, Mene, Tekel, Parsin. Aquí llama la atención una cosa interesante, que esos vasos, esos utensilios que trajo Nabucodonosor de Jerusalén, eran algo especial, algo exclusivo, que era dedicado simple y llanamente para el culto del templo. Eran accesorios que servían para las ceremonias, por los ritos del templo, exclusivamente para eso. Entonces,
cuando hablamos de un punto de vista bíblico, la santidad no tanto implica una condición ética, moral del ser humano, no, no. Más bien implica una característica de estar apartado, de estar separado, de algo exclusivo. En ese sentido, Jesús era santo, bueno, también porque no cometió pecado, pero porque también tenía una función exclusiva, tenía un rol específico. No era un hombre común y corriente en el sentido como lo podemos entender ahora. Era una persona que vivía por el prójimo, que ayudaba al prójimo, que vivía una estrecha relación con el Padre, en el sentido de que la exclusividad de Cristo Jesús radica en que era apartado para Dios. Ya ahí está el significado de santidad. Nosotros, eh, bueno, nosotros. Pero Cristo tenía esa condición de ser apartado del mal y tener una relación estrecha con Dios Padre. Recordemos todos la vida de Jesús. Tenemos cuatro hermosos evangelios. Y tenemos un libro que más o menos tiene 600 o 700 páginas, que nosotros los adventistas lo conocemos como el deseo de todas las gentes. Tremendo libro. Los animo a que lo lean. En fin, entonces, allí podemos ver claramente de que la vida de Cristo Jesús no radicaba para sus deleites personales, no radicaba para ensalzar al yo, no radicaba para ver su conveniencia. Tenía una exclusividad en el sentido de que su existencia era para agradar a Dios. Eso es la santidad. ¿Estamos llamados a ser santos? Claro que sí. Y eso lo vamos a ver en la última parte, no se preocupe. Segunda característica de Jesús. Hemos dicho que Jesús, bueno, era inocente. Bueno, la lección no lo toca, no sé por qué, pero nos vamos a la tercera característica, que era sin mancha. Sin mancha. Cuando un judío tenía que llevar una ofrenda al sacerdote, ¿no? Para poder expiar sus pecados, tiene que llevar un corderito, un palomo, etcétera. Había una jerarquía de ofrendas que una persona que podía acceder desde una condición humilde hasta una condición ¿no? muy pudiente. Los más pobres llevan unas palomas, ¿no? Recordemos que José y María llevaban unos palominos. Pero personas más ricas, que tenían más poder adquisitivo, más dinero, podían llevar ofrenda más grande, ¿no? Becerro, toro. Bueno, en fin. Pero cualquiera de ellas, sea cualquiera de esas ofrendas, tenía que ser impecable. En el sentido de que no tenía que estar enfermo, no tenía que, el mismo Levítico habla también de eso. No tenía que ser perniquebrado, partiquebrado, dice. O sea, no tenía que tener defecto. Tenía que ser una ofrenda con características muy, pero muy peculiares. Totalmente sano, sin una herida, sin una magullación, sin quemaduras. ¿Ya? Esa era la ofrenda que era aceptada en el templo. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que el país era grande, así es que una persona que traía su borreguito, de repente en el camino se lastimaba, se rompía la pierna, o una fiera lo podía matar. Así es que para evitar esos problemas de traer el cordero desde una provincia muy lejana, venían al templo simplemente con dinero, con monedas, y en el templo los mercaderes vendían pues animales. ¿Se dan cuenta cómo cómo el hombre busca soluciones? Entonces pagaba las monedas y en el templo compraban su borrito y se acababa el problema. Y tanto era el mercadeo que Jesucristo ¿no? Los expulsó del templo, ¿no? Los mercaderes. Ya se cuenta las cosas cómo están relacionadas. En fin, ese es otro
tema. Bueno, este, la, el animalito tenía que ser sin defectos, sin mancha. Y esa misma característica Cristo Jesús la tenía. ¿Ya? Cristo Jesús, sin defecto. Dice la NGV que heredó la tendencia, la degeneración de miles de años de pecado, pero no pecó. Fue tentado, dice Hebreos, en todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de todo. ¿Ah? Todo es una palabra que involucra el 100% de las cosas. Las mismas tentaciones que tú y yo sufrimos. Bueno, yo no sé tu vida. Voy a hablar de mi vida. Y yo muchas veces soy tentado en el carácter, ¿no? Muchas veces en el mentir también. Muchas veces soy tentado también en el dinero. Yo, eso multiplíquenlo varias veces en Jesucristo Jesús. No solamente en el carácter, en el dinero, en la mentira, sino también en la lujuria. Claro que sí. Fue tentado en todo. Pero, dice la Biblia, sin pecado. Es interesante. Por eso cuando te digo, cuando hablamos de Jesús, las palabras quedan cortas. ¿Cómo es esto de que sin pecado? Después vamos a pasar a la última parte de eso, la parte aplicativa. Sin mancha. Permaneció, la lección dice, permaneció puro e intacto ante el mal. De pie, incólume. No cedió, no cayó. Claro que sí. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, entre los hombres, conviviendo con ellos. Mira que tuvo tentaciones pero tan adversas, tan agresivas, muy superiores a las de nosotros. Porque recuerdan cuando fue llevado al desierto, Satanás le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo podía hacer porque también era Dios, sino que había velado, dice, había cubierto su divinidad. Para que los hombres puedan convivir con los hombres. Era una tentación poderosa porque tenía hambre como hombre 40. ¿Recuerdas que son 40 días? Por ahí un médico salió diciendo, eso es imposible. Bueno, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que la Biblia lo dice y lo acepto por fe. 40 días sin comer, tenía hambre. Y Satanás en la primera tentación le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo pudo hacer porque era también Dios. Y esa es una verdadera tentación. ¿Por qué? Porque él tenía hambre y lo podía hacer. Hombre, Dios. ¿Te das cuenta? Para nosotros esa no es una verdadera tentación. ¿Por qué? Porque yo no puedo convertir las piedras en pan. Me puedo pasar toda una vida diciéndole, oh, piedra, convierte en pan, piedra, convierte, pero no lo voy a lograr porque no soy Dios. O sea, las tentaciones que sufría Jesús eran por todos lados. Hacerlo caer, tanto en el aspecto humano como también en el aspecto divino. Pero no cedió. Se mantuvo de pie, sin mancha. Interesante, ¿no es así? Bueno, Gustavo dice, con 2 días yo no puedo. Fíjate, yo tampoco no puedo, soy sincero, tampoco no puedo. Bueno, en fin, la tercera característica dice, Jesús fue apartado de los pecadores. Bueno, en la elección es la tercera característica de la elección, apartado de los pecadores. Jesús fue apartado de los pecadores. Y recuerden ustedes la palabra fue, que es diferente a era, ¿sí?
Jesús fue apartado del pecado. Ahora, muy bien, los teólogos, que bueno, yo no soy teólogo, dan diversas interpretaciones en cuanto a esto. Dice que fue apartado de los pecados en el sentido de que vino a la tierra, convivió con los seres humanos, convivió con simples hombres, pero no no se juntó o no participó, ¿no?, de sus bajezas. Ya, en ese sentido lo entiendo, lo podemos entender. ¿Sí? Fue apartado de los pecadores en el sentido de que convivió con los seres humanos, con la familia humana, con los hombres, pero no participó de sus pecados. Fue apartado de los pecadores. ¿Ya? En el mundo antiguo no era tan santo como a veces lo imaginamos. También había orgías, también había hurtos, robos, violaciones, también había mentira, había de todo. Y Jesús no participó de eso. En ese sentido se puede entender el texto. Pero también los teólogos, como te vuelvo a comentar, también le dan una segunda aplicación a este texto, a estas palabras. Y es que Jesucristo también fue apartado de los pecados en el sentido de que fue llevado al cielo. Ascendió a los cielos. Y es lo que resalta la lección de esta semana, de hoy día, que fue apartado de los pecados en el sentido de que fue quitado, fue ascendido, fue separado de los hombres para poder morar en el cielo. Bueno, ya sea en el 1 o ya sea en el 2, se entiende claramente el mensaje, aunque la lección se inclina más por la segunda interpretación. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir a la cuarta. Jesús fue más sublime que los cielos. Miren, cuando la Biblia habla de los cielos, siempre lo pone en el contexto de algo superior, algo que el hombre no puede alcanzar. Recordaremos que cuando Salomón dedica el templo, eso lo podemos encontrar en Primera Reyes, me parece, o capítulo 12, o capítulo 8, bueno, la memoria es frágil. Dice claramente cuando Salomón dedica el templo, ¿quién como tú, no? Que no te puede contener los cielos, ni los cielos de los cielos. 3 veces. No te puede contener. Es un Dios tan extraordinario, tan sublime, que no, esta simple casa que hemos edificado para ti, ¿qué es para ti? No es nada para ti. Y he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, cuando la Biblia habla de cielos, como comento, lo compone en el contexto de que es algo inalcanzable para el ser humano. Y todavía sigue inalcanzable para nosotros. Claro, porque no podemos subir al cielo así, no, ¿no? Pero imagínate, dice el texto, que fue hecho más sublime que los cielos. Fue hecho algo tan, pero tan extraordinario que va por encima de toda la creación. Es la cúspide de toda la creación. Interesante. Y esto me hace recordar a, unos párrafos que una vez leí en el Cierto de las Gentes. Les recomiendo que lo lean, es muy bonito. Yo creo que nadie se va a morir por leer. En fin, y ahí se ve, la autora detalla claramente, lúcidamente, pero de una manera extraordinaria, con lujo de detalles, cómo es que Jesucristo fue recibido en el cielo, después de haber obtenido la victoria en la tierra. Y es por eso que la lección se inclina más por la segunda interpretación, porque fue apartado a los pecadores, fue quitado a los pecadores, fue quitado a los hombres para poder tener ese estatus, para ser hecho más sublime que los cielos. ¿Ya ven cómo coinciden? Y se presenta de una manera, como te digo, muy descriptiva ese gran acontecimiento de cómo fue recibido Cristo en los cielos. Tremendo.
una algarabía tremenda allí en el cielo. Unas alabanzas de los ángeles. Se vio por un breve momento su capitán y volvía nuevamente, victorioso de haber vencido a Satanás en la cruz. Tremendo, hermano. Tremendo. En fin, hecho más sublime que los cielos, como te digo, ocupa un lugar preponderante, ocupa un lugar determinante bajo y a sus pies está toda la creación. Algo que nosotros no podemos alcanzar, excepto cuando encontremos, excepto cuando también seamos victoriosos. Y ahí va la parte explicativa de la lección por hoy día. Miren, ¿por qué Cristo Jesús era sin mancha? Hemos visto inocente, eh, apartado de los pecadores, sin mancha, y hecho más sublime. Hay una secuencia ahí de pasos: santo, inocente, sin mancha. Están relacionadas esas características. Y Cristo, y eso por favor, escúchenlo bien, Cristo obtuvo esa victoria porque tenía una estrecha relación con su Padre. Tan estrecha esa relación que cuando Jesús oraba decía: Señor, por favor, cura este enfermo. Y el enfermo era sanado. O sea, el Padre obedecía a los pedidos de su Hijo. Él es nuestro ejemplo de cómo nosotros debemos vivir en la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro actuar todos los días? Dice también la autora que Jesucristo se levantaba muy temprano, desde niño. Y dice que se iba por las colinas silbando ahí, saltando. No perezoso, o sea, no como nosotros, otro día más. Ay, Señor, dame un poquito más de sueño, luchando con eso. Dice que se levantaba de forma natural, ya desde muy niño. Y dice que se iba silbando ahí por las laderas de ahí del pueblo, cantando, alabando al Señor. Se retiraba a orar. Y dice que los pobladores de aquel entonces era un indicador de qué hora era en el día. Era el gallito de aquel entonces. Porque cuando escuchaban al niño que decía: no, ya tenemos que levantarnos, ya es tarde, ya es temprano, todavía tenemos un poquito más de sueño, tenemos un poquito más de horas para descansar. Escuchaba al niño Jesús: ya, todavía podemos darnos el lujo de dormir una hora más. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro ejemplo de cómo vivir en esta tierra. Una vida consagrada a Dios, de profunda reflexión en cuanto a lo que somos, hombres pecadores, y en cuanto a lo que es Dios, misericordioso, santo, clemente, lleno de amor para con sus criaturas. Él nos enseñó cómo debemos actuar frente a las necesidades, cómo debemos comportarnos cuando vemos algo que no nos cuadra, que no entendemos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al dolor? Él nos enseñó cómo debemos actuar cuando pasamos por momentos críticos. La oración. ¿Se acuerdan ustedes del Getsemaní? Momento crítico, difícil. Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Oraba. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos en un momento difícil, de agonía? Señor. Nos enseñó cómo debemos actuar frente a la necesidad humana.
Me parece que Juan dice que Cristo hizo muchas otras cosas más que si hubiera muchos libros en el mundo no caberían ahí, no se podrían completar, porque hizo tantas cosas de Jesucristo. Y aunque esto parece un hipérbole, y creo que sí lo es, nos da una lección de que muchas cosas hizo Jesús en esta vida. Pero solamente tenemos 4 evangelios. Nos enseña cómo tratar al pecador. A veces nosotros, yo no, bueno, a veces yo, a esa persona que critica, ¿no? Que me critica, que me señala, a esa persona no es mi amigo, no lo es. Pero Cristo nos enseñó a ser diferentes, a cómo tratar a las personas. ¿Cuántas veces le perdoné a mi hermano? Oiga, que Jesucristo nos enseñó qué hacer cuando hay un malentendido. Mira, 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 cuando uno se pone a estudiar la vida de Cristo, como te dije nuevamente, o sea, las palabras quedan cortas. Porque Cristo Jesús, mira, cuando tu hermano te ofendiere, o sea, a ti te ofendiere, tú tienes el deber de ir hacia él. ¿Te das cuenta? Tú tienes el deber de ir hacia él. O no, bonito. Pero en nosotros hemos entendido mal. No, él es el que me ofendió, él es el que mintió, él es el que me injurió, entonces él tiene que venir a pedir disculpas a mí. Él tiene que venir a mí para que me pida perdón. Así lo hemos entendido nosotros. Pero si ustedes leen, como está escrito en la palabra de Dios, no es así. Si tu hermano te ofendiera, tú tienes que ir hacia él. Tú tienes que propiciar el que se solucione ese problema. ¿Te das cuenta? O sea, es otra forma de ver la vida. Oiga, tú amas a tu hermano, tú amas a tu padre, tú amas a tu madre. Sí, claro que son mis padres y son mis madres. Muy bien. ¿Amas a tu hijo? Bueno, si tenemos hijos. Claro, es mi hijo. Jesucristo te diría, pero ¿qué hay de nuevo en eso? ¿Qué de extraordinario haces? Lo especial, lo extraordinario sería que tú ames a tu enemigo. A mi enemigo, aquel que me robó dinero, aquel que se dedica, que se pasa la vida criticándome, con el que me he peleado. A ese tengo que amar, amar, amar. ¿Te das cuenta? Él es nuestro ejemplo de cómo vivir en esta tierra. Y la lección termina con algo sumamente interesante, y con eso terminamos. Ya se fue la hora. Nosotros, cristianos, debemos reflejar el carácter de Cristo. Eso que hacía Cristo, nosotros también tenemos que hacerlo. Los demás tienen que ver nosotros personas diferentes. Personas corteses. El lenguaje juega mucho la de la cortesía. Corteses. Palabras amables, por favor, gracias. Buenos días. Tiene que ver personas, las demás personas tienen que ver que nosotros somos hijos de Dios y reflejamos el carácter de Cristo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no por mérito mío. Esa es obra de Dios en mi vida. Es la obra de Dios en mi vida. Así que, queridos amigos que están conectados de diferentes lugares, que esa sea pues la lección para aplicar en este día. Yo contento con ustedes nuevamente siempre de participar y de apoyar en lo que sea necesario. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, no sé. Alba. Muchas gracias, hermana Edwin. Pues sí, es cierto, no
mi entender, lo que pude aprender hoy es que nosotros estamos puestos a ser llamados seguidores de Cristo y que es cierto, nosotros en sí, Dios es un Dios perfecto, un Dios fuera de pecados y que obviamente nosotros debemos seguirle los pasos de Él. Si en verdad nosotros queremos ser un sacerdocio sublime, un sacerdocio al cual nosotros debemos seguir los pasos de Dios. Y bien, ¿hay alguien que quiera, bueno, decir algo? ¿O todo quedó claro? Bien, si no hay nadie más, Edwin, ¿puedes tener una pequeña oración? Claro que sí, vamos a orar. Muy bien, allí por favor, oremos. Padre nuestro, gracias una vez más te damos, porque tú, Señor, en tu infinito amor, misericordia, has permitido abrir tu palabra y meditar en ella, en la vida hermosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Muchas veces, Señor, en lo que caminamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, no meditamos, Señor, en esta vida maravillosa. Permite que en este día, Señor, tengamos presente, que en cualquier cosa que hagamos, Señor, te tengamos presente. Nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué haría Cristo Jesús? Nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué es lo que haría Jesús para poder actuar? Gracias, Señor, porque nos has dejado un maravilloso ejemplo a quien seguir. Ahora, pues, Señor, que hemos terminado, te pedimos, por favor, que nos acompañes en lo que resta este día, que podamos tener la paciencia suficiente, la fuerza y la voluntad suficiente para poder continuar. Tú nos has mostrado el camino, nos has enseñado cómo se deben hacer las cosas. Permite, por favor, que lo tengamos presente. Agradecido yo también estoy porque nuevamente mis amigos están aquí juntos. Entiendo que están con salud, están bien. Padre querido, por favor, cuídalos, bendícelos, sé propicio a ellos, Señor. Dales, por favor, la oportunidad de que ellos también puedan tener en su corazón el deseo de acercarse a ti, soluciona sus problemas que tengan, no sé si son de salud, económicos, pero por favor, Señor, sea una bendición para ellos. Rogamos todos tus favores en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y los espero para mañana en la lección. Así que no se queden para la foto.